En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tenemos de nuevo otro maravilloso testimonio. Esta vez, pues, con nuestra hermana Mari o Mary Lasso, Mari. desde Panamá. Más español, ¿verdad? Suena más español que Mary, ¿no? Sí. Me gusta más así, más españolizado, ¿no? Pues muy buenas tardes, hermanas. Muchísimas gracias por haber accedido a dar su testimonio aquí en el canal, que me parece un testimonio muy, muy bonito. Yo creo que hasta la fecha no tengo así nada así parecido al suyo. Tenemos pues una gran cantidad de testimonios, ¿no? Creo que ya vamos por más de 300, ¿eh? Y se dice pronto. Y pues cada uno de los testimonios, pues para mí es como el único. Aunque hay casi 300, pero a mí para cada cual es para mí un motivo de alegría, ¿no? Que todos ustedes pues desean, ¿no? Pues de proclamar pues las grandezas que hace el Señor en vuestras vidas. Y esto, pues el canal, pues es un medio pues para contar pues esas maravillas, ¿no? Y esa gracia que el Señor reparte sobre sus hijos. Pues hermana Mari Lasso, me gustaría que se presentara un poquito ante la audiencia del canal para que la puedan conocer. Gracias, José Manuel, por la invitación. Y pues yo soy María Angélica Lasso. Me pueden decir Mari Lasso, aunque ahorita que estoy diciendo María Angélica en estos canales católicos, pues hace mucho sentido que les pueda comentar de mi nombre de pila, ¿no? Que es María Angélica, un solo nombre, se escribe pegado, y va así a esa alusión de la Virgen María con los angelitos. Al fin y al cabo, cuando veo como eh, lo que significa mi nombre, pues esa mensajera de María. Siempre tengo algo que decir y no porque lo haya planificado así, algo siempre dentro de mí me brota en clave mariana. Pero cómo no, si ya mi nombre viene como impregnado con eso. Por eso, Totalmente. por ejemplo, dos recursos que ahora más tarde les voy a hablar vienen en clave de rosario. Em, y me estoy dando cuenta ahorita que lo estoy contando, ¿no? Como todo hace sentido. Y pues soy de Panamá. Hoy, eh, al 2025, tengo 40 años, casada, tengo 4 hijos, 3 en la tierra, 1 en el cielo. Y mi segundo hijo, Marco Aurelio, falleció en mi vientre antes de nacer. Ese mismo día pusimos la cuna en la mañana y en la noche tocó recogerlo, como siempre lo comparto. Y pues es justo el testimonio personal que hace que mi vida cambie un poco el rumbo. No solo lo personal, sino también en lo profesional. De base, yo soy ingeniera industrial y ahora, bueno, hace un par de años soy tanatóloga. Tengo una década acompañando a las familias que experimentan duelo perinatal, gestacional e infantil, que es mi especialización. Soy miembro fundadora de una fundación que se llama Huellas de Ángel Panamá. Brindamos apoyo a estas familias y también capacitamos hospitales para que puedan tener un trato más digno y empático a todos sus pacientes que pasan por una situación como esta. Hace un par de años, en el 2023, fundé Trascender, que es una empresa para tratar los duelos y las pérdidas, para dar mucha concientización. ¿Y por qué no? Para promover la fe. Porque al fin y al cabo, si yo soy la que está detrás de Trascender, no puedo esconder lo que iluminó mi duelo, que fue mi fe. Si la fe ilumina mi vida, ¿cómo no también compartirla desde la arista profesional? Porque al fin y al cabo, detrás de la arista profesional están las personas. Y esas vidas que también pueden ser iluminadas en cualquier momento de oscuridad por esa fe que sostiene, que abraza, que consuela, que con un corazón agradecido también la abrazas. Esa fe
pues no podemos dejarla atrás, sino más bien compartirla, hablar de ella, para que también otras personas que de repente piensan lo mismo que nosotros, pero no se animan a hablar de ella, a que sea un tema de conversación en la mesa o con un grupo de amistades, pues podamos poner a la palestra esto tan valioso que tenemos nosotros, que no hay por qué esconderlo y te lo digo porque solamente el que padece se compadece. Yo vengo de allí, yo vengo de después de ser muy abierta con la fe, tuve unos tiempos recientes en que pensaba que para ser respetuosa con el otro debía un poquito no ser tan abierta con la mía. Entonces, la silenciaba un poco, solamente la buscaba para ambientes que yo pensara que inconscientemente fuera a ser aceptada. Silenciaba un poquito mi fe justamente para, yo decía que para ser respetuosa con el otro, pero inconscientemente había algo allí de que era para no ser rechazada o para ser aceptada, gustada, pero al fin y al cabo yo no fui llamada a eso. Yo fui llamada en Marcos 3:14, Marcos, el nombre de mi hijo, y 3:14, su peso. Esa fue la palabra que mi esposo en ese momento de desolación abrió la Biblia y en las Sagradas Escrituras, esa fue la página que abrió. Y dice, lo escogí para tenerlos conmigo y que ustedes prediquen el Evangelio. Entonces, si esa fue la palabra que nosotros recibimos, Dios nos acompaña, Dios nos da la valentía para que podamos llevar su palabra y toda esa paz que nosotros recibimos como familia al leer esa palabra de las Sagradas Escrituras, esa misma paz que inundaba nuestros corazones en ese momento de dolor, esa paz que yo decía que era inexplicable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después cuando leí Filipenses dije, esa fue la paz que yo recibí. Justo la paz que dice Filipenses, que Dios nos da en esos momentos, que tú no la entiendes porque el mundo te dice que tienes que estar mal, pero tú te sientes en paz y tú dices, es que soy mala madre, es que, ¿qué me ha pasado? O sea, se me ha muerto mi hijo y estoy así. Bueno, esa paz que Dios promete no era para que nos las quedáramos nada más, sino para que la compartiéramos y que podamos dar no solamente testimonio de esa fe, sino ser testigos. O sea, nosotros somos testigos de que es así y gracias a eso podemos dar testimonio. Entonces dije, tengo que trabajar internamente para que no me importe el que dirán, en que me tilden de fanática para los que tienen unos gustos distintos, para los que no creen lo mismo que yo creo. No importa. A fin y al cabo, yo fui llamada a hacer esto, entonces es lo que tengo que hacer. Me cuesta a veces un poco, bueno, cada vez ya menos, em, el tema de las cámaras y esas cosas, pero me encanta estar aquí, me encanta compartirlo, eh, me encanta jugar con estas cosas de la tecnología que antes tenía tanta distancia y tanto, no, 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 yo no tengo redes sociales, yo no soy así, ahora pues realmente las aprovecho, me divierten y siento que son un instrumento para bendición a través de la cual se pueden edificar muchas almas. Entonces, ¿por qué no utilizarlas si Dios lo ha permitido para que sean para construcción? Entonces, por eso me animo a estar aquí. Pudiera contar muchas cosas, pero quiero también hacer una entrevista distinta a lo que ya pueden ver ahí en mis redes sociales de entrevistas previas. No quiero hablar de tanatología, pues que es la ciencia que estudia la muerte, el sentido del sufrimiento, el proceso del duelo y la pérdida. No les voy a hablar de mi infancia con la fe, eso lo pueden ver por allí. Eh, Más bien les quiero compartir el ahora, en lo que estoy hoy día, en este presente que es ese regalo precioso que Dios nos da
en este presente que he logrado derribar todas esas limitaciones internas, esos muros que a veces la sociedad nos presenta y nosotros compramos esa idea. Eh, entonces quiero hablar desde esa salida del closet, ¿no? Desde allí pues sí, compartiendo los que nací en una familia católica. Mi fe la heredé de mi abuela paterna. Siempre digo que ella me dejó este gran tesoro que no solamente es que uno lo recibe, sino que uno se encarga de cultivarlo, de qué es lo que hace con eso, cómo haces para que eso crezca. No nada más que lo recibimos. Y lo hablaba con unas primas, porque todas podemos haber recibido de la abuela lo mismo. Pero ¿por qué una está más y la otra no? Mi abuela falleció, mi abuela está en el cielo, murió. Pero ¿cómo ese regalo que nos dejó a la familia, qué es lo que uno hace con ese regalo? ¿Lo deja allí o uno busca más, se instruye más, aprendes más, te educas más, te formas más, porque eso hace que la mente tenga información y desde la mente, desde esa comprensión, desde todo eso que consumes, tú crees más. Cuando tú escuchas testimonios, y te felicito por esta iniciativa de tener más de 300 y pico de testimonios, tú estás haciendo que la gente se alimente de la fe de otros. Porque cuando Exacto. tú te alimentas también de la fe de otros, tú resuenas con las historias de los demás. Y lo importante es que no te quedes nada más con la fe del otro o que te compares tu fe con la fe del otro. Di que no, pero si tiene más fe que yo. No, no es un tema de comparación. Es que siempre podamos resonar con el otro, pero poner esa mirada en nosotros, esa mirada interior de nuestra vida, de nuestra historia, esa historia que Dios ha permitido y que cualquier tema doloroso, cualquier herida, siempre en manos de Dios, vas a encontrar esa plenitud, porque Él se va a encargar por su gracia de transformar esas historias para que sean de bendición. Entonces, a pesar de que sí, yo también tuve muchas heridas de infancia, en adolescencia, puedo dar testimonio que Dios se ha encargado de cada una de esas heridas, no que ya estoy totalmente libre de ellas, no, pero simplemente estoy con una certeza, con el seguro de que Dios camina conmigo. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, no en todo lo que me hace falta por sanar, sino que con quién camino, camino con Él. Y si camino con Él y voy tomando conciencia de esas cosas que todavía en mi vida se necesitan limpiar, pues no tengo apuro, voy con Él y vamos una a una. Y vamos viendo que hay una herida, por ejemplo, que la tienes más latente, no significa que se va a erradicar de tu vida por completo, pero que tú puedas aprender a gestionarla, que cuando aparezca tú no empieces a sangrar por la herida, sino que tú la miras y desde ese lugar sanado, tú puedas estar con tu herida cicatrizada. Porque no se va a borrar. Tú no puedes arrancar una página del libro de tu vida y decir, esto ya no estuvo aquí. Eso estuvo. Pero, ¿cómo está? ¿Está sangrando todavía o está cicatrizada? Y que cuando se toca, sientes esa heridita, pero no está tirando ese veneno. Entonces, esas cosas las hace Dios con uno. Yo tengo un dicho que es oración. Tú oras. Tú pides esa gracia, pero Dios no activa esa gracia si tú no haces nada. Tú necesitas hacer algo. Tú necesitas buscar acompañamiento, buscar terapia, ir a retiro de sanación, eh, trabajo interior. Porque al fin y al cabo a Dios le interesa que tú trabajes en ti. No es un tema de por arte de magia, porque Él lo ha visto bueno que así sea. Él promete, tendrás el Espíritu Santo, pero no te exime de que tú no hagas lo que te corresponde, que es tu trabajo. Entonces, desde esa, desde esa conciencia de que Dios camina con nosotros, también como tanatóloga e ingeniera he desarrollado recursos para
no solamente los creyentes, sino también esas personas que son no creyentes o que tienen alguna curiosidad por la fe o que están en esos pininos reconectando con su fe, o esa gente que dice, em, sí creo, pero estoy en eso. O esa gente que dice, a ver, hay un dicho que dice mucho, no sé si por allá, yo soy espiritual, pero no religioso. Sí, 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 también. muy famoso. Bueno, sí, entonces, porque al tema de la religiosidad no le han como agarrado el gusto, porque al fin y al cabo cualquier práctica religiosa te debe llevar es a esa conexión interior. Pues si no te lleva, es un rito vacío. Tiene que llevarte esa conexión interior. Para eso han sido diseñadas, para eso han sido hechas. Si no lo hacemos con conciencia, no tiene sentido. Entonces, para esas personas que de repente un rosario se les hace muy largo, entonces les dices, bueno, para empezar con un rosario, uff, ya, mejor dicen, no, yo mejor me quedo aquí del otro lado, porque no tienen esa disciplina o todavía les falta un poquito conectarse un poco más. Yo los comprendo porque yo también he estado allí. Yo no empecé con el rosario completo, o si de repente lo hice, no fue a conciencia, me hacía tres Ave Marías a conciencia y el resto estaba pensando en mi mente, yo qué sé qué. Entonces, siempre mi invitación es a el tiempo que estemos en algo, hacerlo con conciencia. Si yo estoy aquí, estoy aquí. No estoy pensando en lo que voy a hacer después. Si yo voy a estar rezando, voy a estar rezando. Y saber de que yo estoy tambaleando el cielo cuando estoy rezando, yo estoy pidiendo intercesión, yo estoy agradeciendo, yo estoy en una comunicación con ese mundo que no lo puedes ver, pero que tú sí crees. Y pues sí se manifiesta. Entonces, si yo estoy rezando, saber de que yo estoy haciendo algo, que no es nada más aquí repitiendo, yo estoy haciendo algo que no solamente tiene repercusión para esta vida, sino para la vida eterna. O sea, eso quiere decir que estoy haciendo algo realmente importante. Entonces, desde esa conciencia de lo vital que estás haciendo cuando estás rezando, he desarrollado unas herramientas. Mi mente ingeniera siempre piensa qué puede hacer para mejorar los procesos, y también mi mente tanatológica piensa en clave de los dolientes. Los dolientes son las personas que están en duelo, que han pasado cualquier tipo de pérdida, no solamente cuando han perdido un ser querido. Entonces, he estado compartiendo las herramientas más recientes que tengo. Bueno, la primera fue mi libro, escrito hace 10 años, que no quería hacerlo. No quería hacerlo, pero se me confirmó 1000 veces que lo tenía que hacer, y Dios proveyó todo, absolutamente todo lo necesario para no solamente llevarlo a cabo, sino para mostrarlo al mundo. O sea, no te voy a hablar de ese testimonio porque eso está también por ahí, lo pueden ver, pero, o sea, me puso en plataformas enormes que yo decía, Señor, yo con mi librito que te lo lees en 2 horas. O sea, yo decía, ¿qué es esto tan pequeño? Yo sé lo que he hecho en mi vida, pero, o sea, me pones en estas cosas que nunca me imaginé. Pero para Dios, compartir la fe era algo grande, no era cualquier cosa. Para mi cabeza eh, era distinto, pero no. Hermana, me voy a adelantar un poquito a los comentarios, ¿no? Porque seguramente al llegar aquí me van a preguntar, ¿qué libro es ese? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo se titula? Claro, se llama Marco Aurelio, Ajá, Historia de una madre y su bebé en el cielo, y lo pueden encontrar ajá, en mi página web marilazo.com. Marilazo perfecto. es con Y, lazo con doble S. Y ahí hay una pestañita que dice tienda, y de ahí está Estupendo, la versión descargable. estupendo, fantástico. Y se lo Porque yo leen sé. en dos horitas, 2 horitas. Y es Fantástico. de lo que me pasó hace 10 años atrás y cómo lo Ujú. viví en ese tiempo. Ya después de eso yo decía, bueno, ya acabo con lo del libro, hago esto y ya, esto se acaba aquí. Pues no, eso apenas comenzaba. Entonces, de ahí cómo fue evolucionando todo, después cómo se abrió lo de la fundación, las capacitaciones en los hospitales, cómo una cosa llegó a la otra, después estudié tanatología, ganamos como
o la mejor ONG aquí del país el año pasado en unos premios que se llaman Panamá en Positivo. Competimos con ONGs que tenían toda la vida desde que yo estaba chiquita y haciendo una labor enorme. Y ahí yo me di cuenta que esto es importante para Dios. En este lugar donde me ha puesto ahora, que sí, claro, es un lugar que muchos no quieren tocar, y más desde la posición de testigo y testimonio, porque para ser testigo te tiene que haber pasado algo. Entonces no es lo mismo como compartir y no haberlo encarnado en carne propia, ¿no? Entonces como que nadie quiere pertenecer a este club, ¿no? Ah, pero mira, aquí veo, mira el suéter que me traje hoy. Te lo traje, me lo estoy estrenando para aquí, para tu canal. No sé si has Perfecto. visto esta frase. Memento, sí, mori. Sí, en latín de recuerda tu muerte, ¿no? Exacto. Y cuando recordamos nuestra muerte, nos damos cuenta de que nos queda un tiempo en la vida que tenemos que aprovechar, que tenemos que vivir a plenitud. Entonces, realmente es esa invitación desde la mirada de la esperanza de vivir con todo, de vivir con alegría, con esperanza, con fe, con poner nuestros dones y nuestros servicios. Miren atrás lo que dice también, tiene un salmo, no sé si lo puedes leer. Lo pone en inglés. Teach us, a ver, to count our days aright, that we may gain. Y el último renglón es el Salmo 90, versículo 12. La palabra de la izquierda, wisdom to A ver, heart. vamos a ponerte la clave. Lo ves. That we may gain wisdom of heart. Salmo 90, versículo 12. Voy a ver si lo puedo Y lo buscar puedes traducir ahí en en español. castellano. Sí, sí. Tengo aquí la Biblia, aquí justamente delante. Salmo 90, versículo 12. A ver, Salmo 90, 12. Este será el 91, 12. 90, 12. Lo tengo aquí, pero no sé si. Enséñanos a contar nuestros días, ¿puede ser? Para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Vuelve, Yahvé, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sí, Pero puede ser, y la primera frase que dijiste, enséñanos a enséñanos. contar nuestros días. Eso, es tener esa conciencia de que nuestros días están contados y que Totalmente. tenemos que, cuando pensemos en la muerte, pensar intrínsecamente en la vida. Porque si estoy vivo, pues tengo oportunidad y oportunidad de muchas cosas. No solamente de vivir al máximo, porque para vivir al máximo uno también tiene que mirar qué es eso que tiene que ser sanado, qué es eso en nuestro corazón que tiene que ser limpiado, limpiado por nosotros mismos. Y hacer un trabajo de la mano de Dios nos va a ayudar a que nos podamos liberar de todas esas cargas e ir con nuestra maleta más ligera. Y al ir con nuestra maleta más ligera, la vida se va a sentir más liviana y también con más alegría porque le abrimos espacio a esa armonía y a todas esas cosas lindas que Dios tiene para nosotros porque le abrimos ese espacio. Entonces, he desarrollado este año herramientas para mis dolientes. Tengo la coronilla para duelo, que creo que la viste en el canal de Belén, en el Sí, Rosario de las 11. Entonces, bueno, esta no te la voy a compartir como la compartí allí, pero justamente aquí hablo de qué es una coronilla para duelo. Y no solamente es cuando se te murió un ser querido, sino para cualquier tipo de dolor emocional, cualquier tipo de pérdida. Y cómo desde el ofrecimiento que hacemos antes de empezar a rezar, ¿qué una persona que está en dolor le puede ofrecer a Dios? Su dolor. Entonces, ¿cómo poner en manos de Dios
ese dolor para que Él haga algo. Y a través de cada misterio que se va rezando, que rezamos 4 misterios, vamos haciéndolo con reflexión para ir moviendo en nuestra cabecita de manera terapéutica ese dolor, pero siempre extrapolado con las Sagradas Escrituras. Entonces, hablo también de la promesa que Dios tiene para los que están pasando esos momentos de aflicción, que Dios no te abandona, que Dios está allí y cómo te consuela, cómo te abraza, cómo te da guía, que no estás solo. Entonces ahí yo desarrollé un misterio, entonces tengo 4 misterios y cómo ese dolor va pasando por cada uno de ellos. Y no solamente se queda en el misterio doloroso, sino también cómo va pasando por esa luz, por ese gozo hasta que llega la resurrección. Entonces, bueno, esto es un recurso que tenemos. Bueno, ustedes que están por allá pueden descargarlo de la página web. Perfecto. Los de acá, aquí hay una tienda que venden las coronillas, que ya la pueden pues rezar, que tienen el acordeón y justamente el rosarito y la pueden rezar, ¿sí? No tengo a nadie en España todavía que me haga las coronillitas, pero al fin y al cabo, como siempre digo, venimos con un rosario incorporado. Los Entonces podemos deditos. utilizar. Y, y justo hablando de eso, llegó estar, sostener, orar, una guía para acompañar el duelo con fe. Y la dinámica que tengo con esta guía es justamente rezar con los dedos de la mano, porque es algo muy sencillo y es algo necesario, porque acompañar el dolor de otro es entrar en tierra sagrada. Cuando uno sabe eso, no puedes ir a la bulla de los cocos, como se dice acá, o sea, a lo mili. Esos son dichos panameños, no sé si se entiendan por allá, que uno no puede ir a la pedrada. No, uno tiene que ir preparado, pero tampoco necesitas estudiar una carrera universitaria, ni psicología, ni tanatología, ni ninguna otra, para poder sentirte que tú estás capacitado para acompañar al otro. Mira, Simón de Cirene, él no estaba capacitado para acompañar a Jesús en ese momento. De hecho, hablo de él aquí, pero él fue llamado y cómo respondió con prontitud. Y siempre recordar de que Dios no elige a los capacitados. Cuando te elige, después te va capacitando. Él capacita a los elegidos. Así siento que me ha pasado a mí y lo he visto en muchísimos testimonios también, como tú le dices sí y él te dice, ok, dijiste sí, ahora vamos. Entonces ahí se va desarrollando la obra y yo he visto cómo desde que yo di ese sí al Señor, cómo todo se ha ido cuadrando, cómo se ha ido alineando y cómo también cuando mi mente piensa, ok, entonces vamos a hacer todo esto y esto y esto, después el Señor dice, no, espérate, es que no es así, es asá. Eh, y es maravilloso. Yo siento que tengo un jefe que va guiando, que va dando esa luz de por aquí, por acá. Y pasa algo curioso. Yo trabajé en una multinacional por muchos años. Después tuve una empresa propia con una socia que le vendí mis acciones y ella sigue y pues es muy exitosa con aquella empresa. Pero yo siempre sabía mucho hacia dónde iba y cuáles eran los objetivos y todo lo que tenía que hacer como para lograrlos y me enfocaba como en esa productividad de conseguir esto. Ahora se siente tan distinto porque ahora es como que no tengo ese peso de querer controlar yo el resultado. Simplemente Dios me lleva en, en cada día traerá su propio afán. Esa frase, esa cita bíblica, que yo la veía y yo decía, eso es tan no yo, tan no yo, porque yo lo quería como controlar todo y la agenda, 10 años luz, ¿sabes?
ahora es tan distinto, ahora Dios me está enseñando a que pueda vivir cada día, traer a su propio afán, que yo casi que ni me reconozco, pero me gusta cómo se siente, porque Él me da como una visión mucho al presente, entonces puedo disfrutar más de la vida porque no tengo tanta mi energía en controlar situaciones externas, te digo. O sea, por eso el duelo a mí me desubicó tanto, porque los planes que yo tenía, pues evidentemente se fueron. Ese día pusimos la cuna en la mañana y en la noche tocó recogerla. Entonces era como que, espérate, ya yo lo tenía hasta matriculado, bueno, no matriculado, inscrito. Aquí tienes que inscribir desde que están en la barriga. Entonces después ir a quitar todas las inscripciones y las preguntas y todo. Y ahí me di cuenta que no hay nada mejor que agarrarse de Dios y que Él te vaya dando día a día. Tú no sabes si te despiertas mañana y deja de vivir el hoy, justamente por estar pensando en el día que no ha llegado. Entonces es tener esa conciencia de disfrutar lo que tenemos, de vivirlo en plenitud, de maravillarte con la creación. Yo salí a caminar esta mañana y sí, iba a llegar al Santísimo, que exponen el Sagrario temprano en una iglesia donde estoy ahorita, y me podía ir caminando. Entonces, aquí eso no suele pasar en Panamá. No es como España que uno va caminando. No, no, no. Aquí tú vas en carro o vas en carro. Em, en coche o automóvil, como le digan, ¿no? Y yo estaba tan feliz de poder estar caminando, de que me quedaba cerca. Entonces, lo que me encontré en el camino, o sea, tener como esa presencia, que yo llegué aquí emocionada. ¿Pero por qué? Porque estoy día a día, momento a momento, y dejándome sorprender por Dios. Me encontré con una persona fuera de la iglesia, quedamos conversando algo muy edificante también. Entonces, como eso no estaba en mi agenda, no estaba planificado, ni siquiera la conocía. Entonces, es dejarme sorprender por Dios, no perder esa capacidad de asombro, rezar por eso, pedir la gracia de eso, porque al fin y al cabo son pequeños detalles que hacen que cada momento tu vida se convierta más sagrada. Y hablando de esa tierra sagrada, esta guía pues tiene ese fin, que nosotros podamos estar en el mejor estado que podamos estar para poder sostener al otro. Porque ese es el mejor regalo que le puedes dar cuando está pasando por un momento doloroso. Y cómo tu calma lo calma. Y entonces, ¿cómo hacer si no tenemos calma? Entonces aquí hablamos un poco de eso, cómo sostenerse en los sacramentos, en la Eucaristía, cómo para acompañar bien también hay que cuidarse. Hablo de una guía de autocuidado basada en principios bíblicos, que va en la destilación de la cita bíblica de Lucas 10:27, que es amar al prójimo como a ti mismo. Está en una relación de igualdad. No amar más al prójimo que a ti mismo, porque si no estamos distorsionando el mandamiento y alejándonos de la plenitud que Dios nos promete cuando nos dijo eso. Y eh, también habla de la formación, cómo es aprender a mirar con compasión, a escuchar sin herir, a hablar con sabiduría, y cómo en cuanto más luz recibes, más luz puedes dar. Bueno, al fin y al cabo, hablo de todas esas cositas, todas sintetizadas en una guía que no es un libro grande, sino algo muy sencillo. Que digas, oye, es tan sencillo, voy por eso, y no solamente aprendo, tengo planes de acción, sino que oro. Entonces tengo un misterio del rosario también. Si te digo que todo lo hago como en clave de rosario, para que Muy bien. podamos, para que podamos ver cómo en las Sagradas Escrituras se nos acompaña también en ese camino cuando decimos sí al acompañar. Entonces, no solamente listo el misterio con la cita bíblica, sino que hago una reflexión al respecto, que vaya pues extrapolada a tu propia vida, ¿no? Y cómo puedes hacer ese evangelio vida en tu vida. Pues fantástico, ¿no? Fíjense que estas herramientas, pues no las conoce todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es muy importante conocerlas, porque no estamos libres de nada, y qué duda cabe, pues que eso ayuda a muchísima gente en un momento
el cual a veces pues no nos esperamos, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento, no sabemos. Y tener esas herramientas a nuestro alcance, pues es muy positivo para poder pasar ese duelo. Eso. Y cómo nos damos cuenta de que son momentos inesperados, ¿no? Pero tenemos de dónde agarrarnos. O sea, que la iglesia nos pueda brindar, y lo digo como iglesia porque soy parte de la iglesia. Hablamos aquí como iglesia, que Totalmente. pueda dar un recurso, una herramienta práctica, sencilla, concreta, útil y poderosa. ¿Y por qué digo poderosa? Porque va con los sacramentos, que ahí es donde está el poder, ahí es donde está la gracia. Entonces, que podamos ponerlo al servicio del otro es poder mostrar ese amor de Dios que habita en la tierra en presencia al otro, cuando más lo necesita. Yo siempre digo, hermana, que la iglesia siempre nos acompaña, incluso en Sí, esos momentos tan duros, ¿verdad? sí. Tanto a la persona que pueda estar enferma, que está pues por recibir esos sacramentos, ¿no? Y también pues la parte de la familia, ¿no? También esa parte psicológica después de la pérdida, ¿no? Y qué importante es que un campo científico, ¿no? Como el que toca, pues esté también pues emparejado, en este caso, por nuestra hermana católica, ¿no? Y complemente esa parte de la ciencia con la fe. Tal cual. Dios me hizo así con este propósito que no lo sabía. Es que eso Sí, es maravilloso, es maravilloso. Porque no es lo mismo que sí, que te puede venir, por ejemplo, una profesional estupenda para pasar todo esta tragedia, ¿no? Porque cuando perdemos a una familia y si no somos personas de fe, pues es más tragedia aún, ¿no? El pasar ese duelo. Pero que te venga una profesional que te habla como católica, habla el mismo lenguaje que tú, pues las cosas pues se sobrellevan pues un poquito mejor. y tú sabes que yo como tanatóloga, ¿cuál es la pérdida más grande que he visto entre todos los dolientes que han pasado por consulta y por los talleres? ¿Te imaginas cuál puede ser? Pues no tengo idea. Yo pienso como padre, ¿no? Que la mayor pérdida que puede sufrir un ser humano en esta cuestión es un hijo, pero igual me sorprendes. Sí, claro, porque perder un hijo es algo que tu mente no lo relaciona como natural. Sin Sí. embargo, eso no está escrito en la Biblia, o sea, no es palabra de Dios que ese no sea el orden de las cosas. Eso es como un uso y costumbre, como algo que simplemente, pero ¿quién dijo Hay, que no puede ha- ser ese orden, no? hay una canción, hermana, que me gusta muchísimo, de Gizzy de Mara, que dice, Madre, una canción que le canta a María, tú que conoces el dolor, en referencia pues a la cruz del Calvario, ¿no? María pues estaba al pie de la cruz y si alguien nos puede hablar del dolor, pues también es María. Pero como también hablaba con tu paisano, con nuestro hermano Eric Barba de Panamá, el dolor de María era diferente. María pues no tenía pecado, era inmaculada. Ella pues sentía ese dolor, vamos a entrecomillarlo, pero desde el punto de vista de la aceptación completa a la voluntad de Dios, porque cuando sufrimos más es cuando enfrentamos nuestro deseo o lo que queremos que ocurra o haya Ujú, ocurrido contra la voluntad de Dios. Si Dios te correcto. dice, no, tienes que pasar por ese valle de lágrimas, yo estoy contigo, pero tienes que pasarlo, y si tú lo pasas de la mano de Dios, sí, te va a doler, pero no te va a doler a como si El lo gozo, pasaras solo. el, Irías, es como ir descalzo pasando ese valle y el valle pues lleno de espinas, ¿no? Y cada paso que tú estés dando te estás haciendo más daño y más daño y sangras y te duele, pero cuando vamos de la mano del Señor pues parece pues como que ese valle sigue siendo un valle oscuro, pero también pues el Señor se encarga, ¿no? De que ese sufrimiento se sobrelleve más, porque ya no sufre uno, ya sufren dos. El Señor sigue padeciendo por ti y lógicamente te acompaña y te anima y te dice pues que yo también morí por él.
Ese ser Sí. querido que tú lloras, que tú guardas luto, yo morí por él, déjame un poquito ser Dios, yo morí por él y yo sé lo que tengo que hacer porque lo amo infinitamente. Sí, y cómo en su palabra dice que Él va a transformar todo ese llanto, todo ese luto en alegre danza. Como dice el Señor que Él lo va a transformar. Eso es bíblico. Entonces es enfocarnos en esa promesa, porque esa promesa es vida, es verdad y la podemos encarnar también. Entonces, eso a la mente humana dice, no, 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 espérate, no, no puedo pasar de aquí a acá. Pero claro, no lo haces con tus fuerzas humanas, lo hace el Señor en ti. Y como el gozo de aceptar la voluntad de Dios es el mismo bálsamo que te va sanando, que te va aliviando ese dolor, porque se convierte más ese gozo de, a pesar de todo esto, está la voluntad de Dios y yo la acepto. Y esa misma aceptación que puede brotar de ti se convierte en el gozo que también te va acompañando, ¿no? Porque hay un propósito mayor detrás, aunque en ese momento no sepas cuál es el propósito, ni el por qué, ni el para qué. Entonces es dejarse abandonar, tener la confianza y seguir adelante de su mano, ¿no? Pero Así es, bueno, hermano. contestándote la pregunta que te hice, Adelante. la mayor pérdida que he visto, y lo comentaba recientemente en una entrevista, que yo siempre pues tabulo a las Ujú. personas que atiendo y veo, lleno, no es el expediente, sino más bien pongo cuántas personas atendí y cuál era el tipo de pérdida, ¿no? Para saber y el rango de edad. Yo he pasado mucho de atender familias que experimentan duelo perinatal y gestacional, eso quiere decir, antes de nacer me fui al polo opuesto, que es a los ancianos, a las personas que ya estaban en el ocaso de su vida, adultos mayores. Entonces me fui de inicios a finales, ¿no? En términos de edad. Porque como hablábamos, también el final puede ser en un no nacido. Entonces, que es muy común, pasa más de lo que uno cree, nada más que como es el tema tabú porque no nació, pues se minimiza un poco. Pero yo espero que en un futuro podamos nombrar a los no nacidos con más naturalidad, ¿no? Parte de mi misión también. Entonces, la pérdida que he visto es la pérdida de fe. Entonces, la tanatología me da cierta autoridad para poder hablar de eso que antes no me atrevía a hablar, que te digo que escondía un poco porque me daba pena hablarlo nada más como mujer católica. Entonces, al ver todo eso, digo, bueno, lo voy a hablar con algo que no me ha dado pena hablar, que es el tema de la tanatología desde la ciencia. Pero qué curioso, que la mayor pérdida que he visto es la pérdida de fe. Entonces siempre la fe tocándome la puerta, dije, a mí no me vas a chifiar, a mí no me vas a esconder. Yo voy a hacer esa bandera que la cual, o sea, la gente te va a recordar porque estabas hablando de tu fe. Entonces es como que, ¿sabes qué? Es algo que yo sé que en España es muy fuerte también el tema de, y qué curioso, porque nuestra fe es heredada de España. Y cómo justamente ese lugar que nos las dio, cómo ahora tanto la pierde por tantas cosas que hay, ¿no? Es doloroso verlo, pero cómo también están esos católicos, esos cristianos comprometidos como tú, que le dan voz al tema y que dicen, no señor, aquí no se está perdiendo, aquí la estamos recuperando y estamos haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Como bautizados. Totalmente, totalmente, hermana. Aquí hay una gran crisis de fe. Aquí, aunque España es un país que culturalmente e históricamente ha sido católico, pero hoy hay una crisis de fe, pero yo me atrevería a decir no solamente en los fieles, ¿no? Sino también en los sacerdotes, ¿no? Yo veo que la misa no se vive, por ejemplo, como se debería de vivir y también estamos viendo cómo se está dejando profanar los templos. Por ejemplo, mañana tengo un programa con un hermano que vamos a hablar de eso, cómo los mismos obispos invitan a protestantes, sacerdotisas, luteranos a participar de la Santa Misa, ¿no? Y estamos viendo pues que
esa obra majestuosa, ¿no?, que hizo el Señor al darnos ese nuevo culto, ¿no?, la Santa Misa, la Eucaristía, y cómo los mismos sacerdotes pues dejan profanar el altar pues con personas que no creen en la Eucaristía, ¿no? Porque está claro que en Primera de Corintios, en el capítulo 13, nos dice que debemos de discernir pues el cuerpo de Cristo, ¿no? Y quien lo come sin discernir, pues está profanando, ¿no? Está cometiendo un sacrilegio al ingerir el cuerpo y la sangre de Cristo, Wow. ¿no? Y aquí pues parece que eso pues parece que ya no es una verdad de fe, ¿no? O un dogma, ¿no? Porque No, lo más sagrado que tenemos es la Eucaristía. Lo sí, más sagrado fuerte. que tiene la iglesia es la Eucaristía, porque es el cuerpo de nuestro Señor, ¿no? Que se da cada Y, día en cada parroquia, basílica, catedral, ¿no? Es la misma misa en una parroquia pequeñita que solo pueden entrar 10 personitas porque es muy pequeña, que es de piedra, igual que la que se celebra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Es la misma misa, la y mismísima. es el mismo Señor el que se Es hace el mismo presente. Señor, el mismo sacrificio, ¿no? Y, y Y me, y me gustaría decirte algo que no he dicho en cámara, sin embargo ajá, se lo he dicho a muchos dolientes sí, ya. em, bueno, no, no a muchos, a un par, a un par. Sobre todo a los más recientes, porque fue un hallazgo reciente. Espero poder decírselos a muchos y espero decirlo en muchas cámaras también. Tú estás teniendo la primicia y eres el primero, pero con el tema del dolor emocional, que es como mi materia prima a trabajar y es lo que me he estado especializando durante toda esta década, de esta década para servir al otro. Pero si hablo para mí, o sea, tengo desde mi adolescencia, o sea, tengo, bueno, hay testimonios anteriores que he comentado que desde los 7 años yo iba a un convento todos los sábados, etcétera. O sea que he venido con este tema desde que aprendí a escribir, literal, antes de aprender a escribir, literalmente. Entonces, hay algo clave con la Eucaristía y me gustaría que presten muchísima atención porque cuando hablamos de dolor emocional, se hace un trabajo de perdonar al otro, de pedirle perdón a Dios, pero cuando hablamos del perdón a ti mismo, de esa culpabilidad que no te deja dormir, que te sientes que te pesa en los hombros, en la cabeza, que te recuerda que no te permite disfrutar la vida, que no te permite tener esa plenitud a la que has sido llamada, a tener esa vida plena y en abundancia que nos dice el Señor, y no es abundancia nada más económica. No estamos hablando de la gente dice abundancia y se imagina los dólares o los euros. No estamos hablando de nada más las monedas, los lingotes de oro. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la abundancia en general, de esa abundancia de paz, de serenidad, de alegría, que te hace despertar con entusiasmo, de dar gracias a Dios porque estás vivo. Esa alegría que viene de adentro, esa abundancia que se siente, ah, por más que tenga ciertas dificultades exteriores, materiales, esa abundancia que nada más te permite ver lo bueno. Esa culpabilidad y ese no perdonarte a ti mismo solo se quita con Eucaristía. Porque perdonarte a ti mismo es algo divino. Y como es divino, necesitas acceder a algo que tenga fuerza divina para poder sentirte en paz. Y es un tema de la Eucaristía. Y te puedo decir, o sea, qué pena tener que contar un testimonio mío, pero si toca, toca. Yo me he confesado 1000 veces por ciertas cosas. Que el sacerdote dice que ya de nuevo, María Angélica, pero si ya Dios la perdonó. Desde la primera vez que usted vino a decir eso, si ya usted ha hecho su terapia para... Y yo que sigo ahí como que, pero siento que hay algo. ¿Cuál es la medicina? La Eucaristía. La Eucaristía, ya el perdón a Dios lo hice con la confesión. Si tuve que reparar con el otro, ya hablé con el otro. Eh, y si no pudiste hablarlo cara a cara, bueno, se lo dijiste a tu ángel de la guarda para que tu ángel de la guarda se lo diga a ese, ya lo hiciste, ¿sabes? Si ya falleció, lo haces desde una oración. Pero eso
que te flagelas, que te autoflagelas y te das durísimo, eso se sana con Eucaristía. Tenemos que tener la importancia clara en lo que representa la Santa Misa y poder abrir los ojos y aunque no veas todo lo que se dice de la grandiosidad de la misa, decir, Señor, es que tú has puesto un velo para que efectivamente no podamos ver su grandeza, pero yo creo que es así, aunque no sienta nada, aunque no mire nada, aunque me esté durmiendo y esté bostezando, aunque esté pensando en otra cosa, me arrodillo y yo sé que tú vienes a este momento, a este lugar y te haces presente en cuerpo. No solamente en espíritu, en cuerpo, y te como, y estás dentro de mí. Y si estás dentro de mí, estás conmigo, estás en mis células y yo te llevo a todas partes, a donde yo me mueva. O sea, eres tú en mí, desde mi cara, desde mis brazos, desde mis palabras. Entonces, es saber que es una gran cosa. Y que esa Eucaristía dentro tuyo va a sanar esas heridas más profundas que tienes, que ni con el mejor terapeuta que existe en la faz de la tierra puede sanar. Porque todavía está ahí esas cosas difíciles, esas cosas escondidas, esas cosas profundas, esas cosas que ni siquiera quieres nombrar porque te avergüenzan, te dan pena, te dan miedo, te dan dolor, te dan tristeza. Eso Dios sí puede entrar allí. Y eso es divino. Entonces, aprovechar que todavía tenemos el acceso a la Eucaristía, porque sabemos que va a ser cada vez más difícil porque pues eso es profético también. Entonces aprovechar que la tenemos. Totalmente, hermano. Y yo me estoy ya imaginando a los hermanos, ¿no? Pero es que aquí en mi parroquia no hay misa de sanación. Pues tenemos una La buena misa es noticia. la misa de Sana, ¿sabes? Sí. Sí. Todas las misas a la que vamos es misa de sanación, tal como está explicando la hermana. Cada vez que comulgamos en gracia, ojo, en gracia, confesión, si hace bastante tiempo que no te confiesas, pues comulgas y toda Eucaristía que tú asistes es misa de sanación. No hay Tal cual. una Eucaristía de segunda, ¿no? Y una misa, pues, tipo premium, ¿no? Porque ahora está muy de moda eso, ¿no? Un producto que se vende en dos versiones, ¿no? La misa es la misma. No hay misa premium, misa pro y misa lo que sea, Sí, basic, misa basic. No, no. Cada misa es el Cristo completo que se da en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay Cristos de segunda ni de tercera. El mismo Cristo se da en todas las misas. sí. Ese mismo Cristo con todo ese poder amoroso que tiene para que tú también puedas ser cada vez más amoroso. Y nos convertimos en un pequeño tabernáculo, ¿no? Con patitas. Nos vamos a Sí, casa y nos llevamos al Señor, ¿no? Lo que dure, pues, la presencia real de la comunión, ¿verdad? Que la iglesia, si no ando equivocado, me pueden corregir los hermanos que luego me tiran de las orejas, como unos 10-15 minutos está la presencia real de nuestro Señor con nosotros. Por eso es muy importante que en el momento de recibir la Eucaristía, pues que adoremos con todas nuestras fuerzas, sí, pues al Señor. En esos 10-15 minutos, antes que la misa pues termine, recibamos la bendición final y todo eso, adoración, adoración y más sí. adoración a ese Dios que nos ama tanto. Sí, y quiero culminar con esto para no extendernos más allá de la hora, de una, bueno, también algo ¿Ya que nos nada más le vamos? come, nada ¿Ya más nos que vamos? pero es que no quiero aburrir a tu audiencia. Yo tengo testimonios para tirar para el aire, pero sé que los tiempos virtuales, Sí, sé cómo es, sé cómo es. cierto. Pero yo tengo mucho tema, tengo un acordeón de testimonios de lo que quieras, porque mi única pérdida no ha sido nada más un ser querido, o bueno, varios seres queridos que he tenido, mi abuela primero, Así mi es. hijo. Hay otro tipo de pérdidas, he tenido pérdidas materiales, ha habido muchas cosas en este ser. Así que quería decir algo con lo de la misa. Yo estoy viviendo en la playa, en un lugar paradisiaco que cualquiera diría, oh, Dios mío, ese es el sueño de cualquier persona.
Pues sí, y la estamos viviendo y la estamos gozando y estamos muy agradecidos porque Dios nos llevó ahí con una misión, no, con una no, con varias misiones, pero las misiones también se están cumpliendo allí. Em, y sabemos que está llegando a su fin porque se han cumplido los propósitos, ¿no? Que, que ya sabíamos de antemano y los otros que se fueron revelando en el camino. Pero estar en un lugar tan sabroso, no solamente para los niños, sino para mí, que tengo una playa de patio, nada más caminando, toda esa tranquilidad, la naturaleza. Yo soy muy de la onda surfer, trabajé, he hecho 5 mundiales de surf, trabajé Wow. antes en una, o sea, ese era como que el mundo soñado de todos los que trabajamos en esa vida, que solo lo tenían los que trabajaban desde California. eh, por decirte, y cómo es que, ay, quisiéramos, pero saber que estoy ahorita en eso y también saber de que Dios me llama a regresar a la ciudad, una ciudad que si tú escuchas algún comentario, probablemente sea uno negativo, ya después te podrán decir otras cosas positivas, pero primero siempre viene que si el tranque, que no está organizada, que qué locura, que no sé qué, que tantas cosas, y es como, ok, señor, en vez tú sabes, como ir como en upgrade, sientes que si vuelves, echas para atrás. Y yo decía, señor, yo me muevo por propósito. Eso lo he entendido. Em, pero, bueno, eso yo no sé si ya se lo comenté a mi esposo, probablemente se lo comenté a una amiga que me dijo, María Angélica, te vas a regresar. Y cuando le di la razón, ella es creyente también, ya no me dijo más nada. Como que buscara la forma también, como que si me podía quedar más. Pero yo sentí que cuando yo hablé con el Señor del tema del regreso, si Él realmente quería y era su voluntad de que nosotros volviéramos a la ciudad, yo sé que Él se va a encargar de todo, yo sé que cuando Él manda algo se encarga de todo, eso ya me queda claro. Eh, pero le pregunté por qué. O sea, como, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo que hacer acá? O sea, yo quería como un mandato, una misión concreta, específica, algo. En mi cabeza pensaba mucho por el tema como de trabajo, algo, no sé. Pero ¿sabes lo que me contestó? Lo que yo sentí que me contestó, que era por el tema de la misa, de la Eucaristía diaria, literal. No se fue diciéndome, es que tienes con tal persona, con tal institución, hacer esto, lo otro. No, 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 nada de eso. Me habló de la Eucaristía. Y en ese momento, mi alma, que reconoce que la nutre, se puso feliz. O sea, yo podía pensar como que es que yo esperaba otra respuesta, ¿no? Entonces estaba como desestructurando lo que yo pensaba, o sea, en esa lucha de mi yo, de mis deseos, versus lo que sentí que Dios me dijo, pero poder sentir esa plenitud, esa llenura y esa alegría, porque donde yo estoy no tengo misa diaria, de a milagro y gracias a Dios hay una misa para el fin de semana, pero no tengo el acceso a la misa diaria. O sea, ni siquiera es que me voy a una iglesia, porque en esas iglesias, en esos lugares no hay misa diaria. No es de que, bueno, si haces un esfuerzo manejando un par de horas llega. O sea, no existe en este momento. Entonces, es escuchar ese llamado y, y que, y que no hay nada que mi alma le contente más. Y que Totalmente. sé de que estar con él es lo que tengo que hacer y él se encargará del resto. Entonces me da mucha ilusión por ese lado. Ya después irá revelando el qué hacer, que no me preocupa para nada. Sé que estoy en las mejores manos, que son en la suya. Entonces, cuando, como lo que hablábamos, ¿no? De cada día traerá su propio afán. Entonces, pues ya. Sé que aquí tengo misa, que te digo que me fui caminando. O sea, me fui caminando, o sea, qué bendición. Y es una de las iglesias que tienen más horarios de misa y confesión en todas las misas, que de hecho
Es la única en toda la ciudad de Panamá que es así. Fíjate, Entonces, es de que me puso, o sea, no me pudo poner, ni siquiera estoy regresando al lugar donde vivía antes. O sea, es una locura cómo el Señor obra y cómo abre los caminos, cómo abrió esta puerta y cómo cierra las otras, siempre por un bien mayor. totalmente, totalmente, hermana. Pues hermana, mil gracias por este preciosísimo testimonio. Yo espero que ayude a muchísima gente y a los hermanos pues que sepan que la web de la hermana va a quedar aquí debajo en la descripción. Ahí va a quedar esa página web donde podemos descargar pues ese libro que seguramente muchos de ustedes pues me vaya a preguntar, ¿no? Pues lo dije antes, lo repito ahora, que ahí debajo vais a tener la web de la hermana y si hay Y cualquier también, también contacto, tengo estas perfecto, guías en la web fantástico. y tengo la guía de autocuidado basada en principios bíblicos y próximamente Ujú. una súper sorpresa que también viene bajando para el próximo mes, al conmemorar el aniversario de la muerte de mi hijo en la tierra. Mi hijo que murió aquí, pero está vivo en el cielo y está haciendo de las suyas Totalmente. y llevando esta misión por todos lados. Pues intercediendo, pues como siempre, por su mamá, ¿verdad? Y qué duda cae, pues que su poderosa intercesión, pues está siendo escuchada, ¿no? Y muestra, pues, el testimonio completo, ¿no? Ahí está la intercesión de su hijito que un día, pues, lo vamos a conocer, en este caso su mamá, y si Dios quiere, pues también nosotros, ¿no? Allá arriba en el cielo, cuando hagamos Sí, una fiesta, estemos todos, ¿no? O al sí, menos, sí, pues, sí. las personas que amamos con todo nuestro corazón y esa es la esperanza, ¿no? Que nos decimos un pequeño adiós en esta tierra, pero que son 10, 15, 20, 30 años pues de espera si luego vamos a estar eternamente juntos. Amén. Así Pues, es. pues con ese deseo, hermana, pues nos vamos y con esa esperanza que queremos dar a todas esas personas que han perdido a un ser querido, ya sea un hijito, un marido, una esposa, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, porque qué duda cabe que los abuelos, ¿no? Ambos, ¿no? Abuelo y abuela, pues nos han ayudado tanto y yo lo veo en los testimonios, ¿no? Digo, no soy el único que recibe, ¿no? Pues esa, esa pasión, ¿no? Por el Señor, ¿no? Y que nos lo transmiten, pues, con todo su cariño, ¿no? Nuestros abuelos, pues, siempre han sido una fuente de sabiduría, como decía el Papa Francisco, ¿no? Y esos abuelos, mientras los tengamos en este mundo, pues, a mimarlos, a quererlos muchísimo. Así es. Exhortar a todas las abuelas, porque a muchas abuelas de los tiempos modernos se les olvida ese detalle, pero al fin y al cabo es lo mejor que pueden dejar. Todo lo Totalmente. otro se lo carcome aquí la tierra. Lo otro son bienes Es para el mejor toda. legado. Eso, El así mejor es. legado que nos pueden dejar nuestros abuelos es ser cristianos, ¿no? Y tratar de asemejarnos, pues, a la fe, ¿no? Que tenían nuestros abuelos. Que eso ya sería algo, pues, vaya, yo lo firmaba ahora mismo. Así mismo, así mismo. Pero se alimenta mucho de lo que escuchamos, de los testimonios. Así que gracias también Totalmente, a tu canal que hace que totalmente, se pueda alimentar esa fe y la gente pueda creer más de que, oye, mira, ve, sí vale la pena creer. Y si no estás en el camino, volver a la fe. También voy a hablar de eso próximamente, de cómo volver a la fe. totalmente. Fantástico, fantástico. Pues lo dicho, hermana, pues mil gracias por haber estado aquí y darnos un poquito de su tiempo, ¿no? Y a los hermanos que nos están viendo, pues comparte este video, dale like. Si eres nuevo, pues suscríbete porque es la única manera que tenemos para decirle a esta plataforma pues que el video que vimos pues nos gustó y que deseamos que otra persona pues lo reciba, ¿no? Porque no Eso. sabemos nunca a qué persona se lo podemos compartir y le podemos echar un cable, ¿no? En algún bajón que tenga y lo dicho, ¿no? Los testimonios son para edificar, para contagiarnos, ¿verdad? A veces en nuestra fe y ver pues que personas que han pasado por una situación complicada
y te identifican, ¿no?, con esa persona, y qué duda cabe, pues que eso te va a ayudar, pues, a salir adelante. Y con los consejos que nos dio la hermana y también, pues, con su servicio, si alguien lo necesita, pues ahí va a quedar esa página web donde podemos recurrir a la hermana. Ojalá que no, ojalá que no. Que si recurrimos, que sea para el libro, para eso, para para ese los acordeones rosario, estos. para eso, para mandarle un saludo, hermana, ¿cómo está? Espero que le vaya estupendamente, pero ya está, ya está. Que no, que no usemos eso para lo que ya todos sabemos, ¿no? Pues, hermana, un fortísimo abrazo, mil gracias. Y a los hermanos, pues, que nos están viendo, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Amén.